Hola Padeyuts y bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast. Buenas, somos Gorka y María y hoy tenemos el placer de tener con nosotros tanto a Andrea como a Alejandro, dos grandes figuras del pádel en Castellón. Primero de todo, muchísimas gracias chicos por estar aquí y, bueno, ¿cómo estáis? Presentaos un poco para la gente que nos conozca. Gracias a vosotros por invitarnos, un placer estar aquí esta tarde. Y bueno, yo soy Andrea Medina, llevo muchos años con el tema del pádel y nada, aquí a contaros lo que queráis saber. Y nada, yo soy Alejandro, lo mismo, muchísimas gracias por invitarnos y espero que pasemos un ratito muy ameno. Bueno, contadnos un poco cómo empezasteis en el mundo del pádel. Empiezo ¿Por yo. qué? Venga. Empiezo yo, que soy más mayor. Venga. Bueno, yo empecé con 6 añitos a jugar a tenis, porque una de mis mejores amigas se apuntó a tenis. Y nada, la verdad que fue como muy rápido. Empecé a entrenar un día a la semana, de repente 2, de repente 3, y cuando me di cuenta ya 9 años, compitiendo, viajando ya por ahí. Y bueno, una etapa la verdad que muy intensa, mucho sacrificio, muchas horas de entrenamiento. Hasta los 18 años, tema de selectividad, empezar la carrera, ya sabéis. Y bueno, ahí me dejé el tenis y entonces empecé a dar clases de pádel por sacarme un dinerillo mientras estudiaba y tal. Y la verdad que a medida que ya se me fue pasando lo del tenis, pues empecé ahí a jugar algún torneito por la Comunidad Valenciana, tal. Luego me empezó a picar el gusanillo de competir otra vez. Y nada, al final me enganché y acabé compitiendo varios años fuera de, bueno, por toda España y tal. Y a la vez daba clases en Más que Pádel, ahí en la escuela de competición. Y bueno, luego ya cambió un poquito mi vida y ahora he vuelto otra vez al tema de las clases y el pádel. Bueno, pues yo en mi caso, la verdad es que no me lo esperaba, un poco parecido al tuyo, Andrea. Yo me dejé el tenis también, bueno, desde pequeñito he jugado al tenis hasta los 19 años. Me lo tuve que dejar por una lesión del codo y de la muñeca y estuve como un año sin poder hacer deporte, prácticamente no podía coger ni una botella de agua, lo pasé bastante mal. ¿Tendinitis o algo? Sí, tuve tendinitis, epitrocleitis y epicondilitis y un edema óseo en la muñeca. Y la verdad es que estuve bastante fastidiado. Lo intenté retomar, pero nada, a los 2 o 3 meses me lo dejé porque ya no le encontraba mucho sentido a seguir compitiendo. También llegué a competir bastante a buen nivel, entonces no veía futuro en el tenis. Estuve, como he dicho, un año sin poder practicar deporte y en el pádel empecé literalmente un verano, estaba con un amigo en casa y dijimos, bueno, soy un apasionado del deporte, entonces con un amigo dijimos de sacarnos la licencia del pádel y empezar a competir por hacer algo de deporte, más que nada. Empecé a jugar algún torneito también por aquí por Castellón y conocidos que tenía del pádel me empezaron a decir y a proponer que me lo fuera tomando un pelín más en serio porque veían que no se te daba que mal. No se me daba del todo mal. Les he ido haciendo caso y hasta el día de hoy que sigo intentando hacer un poco parecido a lo que hizo Andrea. ¿Y qué te iba a decir? ¿El tema de la lesión lo curaste por completo? ¿O? Se ve que era un tema de, por a lo mejor el tipo de golpeo que yo tenía en el tenis, porque en el pádel la verdad es que, a ver, sí que soy propenso a que se me suela cargar el antebrazo y el codo y tengo que ir con mucho cuidado. Gracias a Dios tengo el apoyo de buenos fisios y me lo tienen bastante controlado todo, pero de momento no he tenido ningún problema jugando al pádel. Mira, voy a aprovechar para animar a todos esos alumnos o todas esas personas que están como enganchadas al pádel y han tenido que parar una temporada por el tema del codo, que es una lesión muy común. Sí. Y bueno, si al final gente profesional con las horas que echa consigue salir de ahí, pues el que se lo toma de manera amateur, si se cuida y va al fisio y hace un poquito las cosas bien, pues al final, aunque moleste a veces, se puede seguir jugando. ¿Tú has tenido alguna lesión también? ¿O? Así como lesión tal, quitando alguna roturilla, alguna cosita de fibras y tal, no he tenido nada grave, pero sí que es verdad que la molestia, yo creo que al final cuando te dedicas a esto, la molestia del codo, el hombro,
rodilla, es difícil que no salga. A lo mejor no todos los días, pero cuando te pasas un poco, por lo menos yo enseguida me paso un poquitín de la raya, pues ya lo estás notando. Tema de estiramientos, de fisio, si no lo llevas a rajatabla, lo mismo, enseguida se carga, tal. Y sí que es verdad que al final es mucha repetición de lo mismo, poco compensado. Sí que es verdad que, como ha dicho Andrea, pues a nivel amateur es importante cuidarse uno mismo y sobre todo, ya que se puede, que no hay nadie que te diga lo que tienes que hacer, parar y recuperarte bien es primordial. En mi caso ahora, y supongo que Andrea cuando competía, yo este año por ejemplo he estado lesionado también y no puedes parar, entonces es primordial la labor de los fisios y sobre todo hacer caso a todo lo que te dicen, llevarlo todo a rajatabla y aunque cueste, estirar a la cama de entrenar, calentar bien y llevarlo de la mejor manera posible. Y esto, o sea, se dice mucho que mentalmente afecta porque al final si estás acostumbrado a hacer algo que además te gusta tan de seguido y de repente tienes que parar un año, ¿cómo te ha afectado a ti ese parón? A ver, en mi caso justamente fue al dejarme el tenis, entonces realmente yo, mi época del tenis no quería, pero un poco la daba como finalizada. O sea, no es lo mismo que si me pasara ahora que estoy realmente empezando. Yo con el pádel llevo, este es mi tercer año compitiendo, bueno, voy a empezar el tercer año, mejor dicho, y ahora a lo mejor no sé cómo lo llevaría, porque estoy realmente en los inicios. La suerte, entre comillas, que tuve es que en el tenis a lo mejor lo que tenía que hacer y disfrutar del tenis ya lo había disfrutado, entonces lo llevé un poco diferente. Ya era como siendo joven, pero al final de la etapa de tenista, ¿sabes? No es lo mismo, entonces más o menos la llevé bien. Porque claro, te coincidió más o menos. Claro, igual ya no aspiraba mucho más en el tenis, entonces el lesionarme fue un poco como excusa, entre comillas, para ya dejarlo. ¿Cómo veis vosotros que estáis ahí al final al pie del cañón, que al final el pádel es vuestra vida, es vuestra rutina, tanto sea por las clases o por la competición? ¿Cómo veis que ha cambiado el pádel o ha evolucionado, sobre todo a nivel global y en España, pero centrándonos más concretamente en Castellón? ¿Cómo veis, desde que empezasteis, que supongo que habrá habido una evolución bastante notoria, cómo veis que ha habido esta evolución y cómo creéis que puede seguir evolucionando el deporte? Porque lo que vemos el resto de personas es que es un deporte que está en auge y que cada vez más personas se apuntan para jugar y le echan muchas ganas. A ver, yo creo que ahí Andrea os puede ayudar un poco más, porque al final, como os he dicho, yo llevo poquito tiempo. Sí que es verdad que verlo lo he visto hace años porque mi entrenador de tenis jugaba al pádel, entonces muchas veces iba a verlo y tal. Entonces yo puedo hablar un pelín más de a lo mejor de la competición. Sí que es verdad que el nivel de los torneos ahora mismo de mayor categoría ha bajado un pelín, pero por otra parte, yo que estoy todos los días en el club, igual que Andrea, la afición a nivel amateur es una barbaridad. O sea, alquilar una pista, por ejemplo, una tarde en Castellón, como no la alquiles con muchos días de antelación, es prácticamente imposible. Literal. Y yo creo que a lo mejor tú les puedes ayudar un poquito más a nivel iniciación de niños y tal. Yo empecé con la escuela de pádel en el 2012 y la verdad que en comparación con el tenis, que era de donde yo venía, no había color, ¿sabes? Tú entrabas en una escuela de tenis y era una barbaridad la de niños que habían a todas horas. En cambio el pádel era como que era raro que un niño compitiese o que un niño estuviese empezando a jugar a pádel. Pero la verdad que últimamente es una pasada, o sea, es una pasada las escuelas. Hay mucho volumen de niños y sobre todo que desde pequeñines ya se quieren dedicar a ello, ¿sabes? Yo creo que es un poquito lo que han vendido las redes, lo que ha hecho que al final se invierta más dinero en pádel, que la gente buena tenga más, ¿sabes? Se vea más en la tele, en tal, y entonces los niños ya te vienen con su paletero nuevo, con la pala, con 8 años y ya quieren ser como Tapia, como, ¿sabes? Como Galán, como tal, y creo que eso es la chispa un poquitín que ha hecho que lo que es la escuela de competición pegue, vamos, un salto brutal estos últimos años. Y a nivel amateur de adultos, lo mismo. Yo creo que después del confinamiento se vivió ahí, no sé si os acordáis que al principio era como, se puede jugar un deporte, pero que tienes que estar separado de no sé qué, y yo creo que la gente pensó directamente en el pádel, y desde entonces yo creo que subió, por lo menos aquí en Castellón, mogollón el tema de
¿sabes? De reserva de pista con los colegas, tal, que a lo mejor antes era como solo gente que había jugado a tenis o a pádel, y de repente yo creo que la gente le dio por probar y la verdad que ahora mismo lo que dice Alejandro, o sea... Eso que has comentado, lo importante, por el tema sobre todo lo que has dicho antes de a nivel económico, porque supongo que el pádel ahora sigue siendo un deporte minoritario, entre comillas, si lo comparamos con temas fútbol y demás, pero es un deporte que mueve bastante más dinero que hace años y eso también hace que la gente, lo que has comentado, que los propios niños ya ven aspiraciones de poder vivir de ello y ya no solo una afición. Eso también yo creo que ayuda bastante a como que el deporte siga creciendo y la gente lo vea con otros ojos a lo mejor, ¿no? Así es, económicamente la verdad que el pádel ha cambiado muchísimo estos años, doy fe, porque yo pillé la época un poco que todavía estaba despegando y cuando yo competí, bueno, tampoco hace tanto, ¿vale? Hace a lo mejor 6 años o así, y la verdad que no podías dedicarte a la competición sin a lo mejor dar clases o sin tener un trabajo, porque entre viajes y tal, con los premios que se daban era muy difícil. Y ahora yo sí que creo que eso, hemos tenido la suerte que ha cambiado y hay gente que se puede más o menos con lo que va ganando de torneos y tal, aunque está muy duro, como comentábamos antes, aún así imagino que hasta que no pegas el gran salto no puedes a lo mejor vivir tampoco eso, ¿no? A ver, al final es verdad que el pádel ha crecido mucho y a nivel económico también ha crecido una barbaridad, pero eso también ha hecho que se compita a nivel mucho más mundial y no tanto solo en España. Entonces al final los gastos que conlleva un torneo, hasta que no llegas a rondas más finales o incluso un cuadro final y tal, la gente de previas, preprevias y todo eso, el gasto es mucho mayor que a lo mejor antiguamente, que se jugaba mucho más en España. Encontramos mucho contraste entre jugadores a lo mejor que siguen siendo profesionales pero que no llegan a entrar a cuadro o están en previas o preprevias, allá los top que ya son como superestrellas, por decirlo de alguna forma. Duda. Yo creo que en cuanto a eso que acabas de comentar, hay mucha más diferencia ahora que antes, yo creo. Porque antes sí que es verdad que lo que se ganaba era mucho menos, pero también lo que se gastaba era muchísimo menos. Entonces, igual, eso, se ganaba menos, pero estaba todo mucho más... Claro, al jugar más gente, el embudo, digamos, es un poco mayor y hasta que no pasas por ahí es lo duro, ¿no? Es difícil, porque una vez te metes ya estás ahí un poco... En la rueda. Claro, ya estás en la rueda, ya vas cobrando premios, sponsors, tal, no sé qué, es más fácil mantenerte arriba. Pero el embudo yo creo que, sobre todo chicos, está mucho más complicado ahora porque juegan muchos más. Entonces ahí pues... tal. Y luego quería comentar, a nivel de Castellón, sí que es verdad que yo creo que a medida que se han ido haciendo clubes o más pistas, que muchos, por ejemplo, de tenis y tal, han reconvertido pistas de tenis en pistas de pádel, esa competencia de pistas ha hecho que los precios un poco se mantengan y el pádel ya no sea un deporte a lo mejor tan elitista como era cuando yo empecé, que a lo mejor reservar una pista era mucho más caro o el mismo precio que ahora. Pero ha subido todo mucho y digamos que esos precios se han mantenido, tanto el precio de la escuela, o sea que ahora que una familia puede llevar a 3 niños al pádel se puede, antes era un poco más complicado. Siempre ha tenido un poco el estigma el pádel, ¿no? Un poco de prejuicio de la gente, lo comentaba, que era deporte que tenías que ir bastante bien económicamente para competirlo y es verdad que con los años a lo mejor nos hemos dado cuenta de que igual es un poco más para todo el mundo de lo que nos imaginábamos. Sí, yo por ejemplo no lo he vivido cuando solo aquí en Castellón solo habían pistas en Impala, pero sí que he oído barbaridades, que a lo mejor 1 hora y media, no sé si te cobraban 48, tú tampoco, obviamente, tampoco has ido. Igual te cobraban 48 euros, o una particular 50 euros, y ahora más o menos los precios en Castellón pues estarán por jugador una tarde 6-7 euros, ¿no? Sí, si vas a jugar por ahí más o menos, y eso es gracias a que hay muchas pistas, entonces al final hay mucha gente que juega y se puede un poco, yo creo que ya cualquier niño, ¿no? Puede pues por 100 euros el trimestre, por ejemplo 1 horita, te pueden jugar a la semana. Entonces yo creo que eso también hace que la gente lo pueda elegir y más niños o más personas puedan jugar a pádel. ¿Qué consejos le daríais a alguien que quiere empezar a jugar? ¿Qué recomendaciones? Como a mí, ¿qué me diríais? A mí el pádel es un deporte que me gusta mucho para empezar porque no requiere de grandes habilidades y además al ser 4 es fácil encontrar a 4 personas. El fútbol, por ejemplo, ya te vas a un montón y no puedes montar un partido una tarde y el tenis, pues solo una persona puede ser un poco más aburrido. Pero el pádel sí que es verdad que para mí es un número guay, 4 tal y sobre todo que es muy fácil a la hora de jugar o de pasártelo bien. Entonces, con que tengas ganas
y una pala, yo creo que puedes empezar a jugar y a pasártelo guay. Totalmente, la verdad que no tengo mucho más que añadir. Lo mismo. Sí Al que... final que puedas disfrutar, pasar un buen rato y tomártelo como un hobby para pasártelo bien con tus amigos, pasar tiempo con tus amigos, porque también es verdad que el pádel, al tener que jugar normalmente con 4 personas, ya es la excusa perfecta como para poder quedar con gente para luego incluso tomarte algo al salir. O sea, yo creo que el principio, sobre todo, el pasártelo bien, disfrutar de un buen rato haciendo deporte, que yo creo es muy importante, es perfecto. Sí, aprovecho, y imagino que estarás de acuerdo conmigo, para aconsejar a la gente que empieza que lo hagan con clases. Que, como hemos dicho antes, hay clases muy económicas y es muy importante por el tema que comentábamos de las lesiones. Sí. Porque, claro, no es lo mismo empezar con alguien que te enseñe bien o que puedas aprender la técnica medianamente bien, que te aconseje tema zapatillas, tema pala, que irte tú de cualquier manera repitiendo muchas veces un gesto que a lo mejor te puede hacer daño. Entonces sí que aconsejo desde aquí que quien quiera empezar, que pregunte un poquitín, que busque unas clases, y cuando ya el entrenador le diga, oye, ya estás para jugar, pues ahí entonces ya... Y luego, sobre todo, también, que eso se suele ver mucho, porque la gente suele jugar, o sea, quedar solo para jugar partidos. Al final, si vas a empezar desde cero, lo que ha dicho Andrea, yo creo que las clases son primordiales, tanto para lo que ha dicho ella, como para que te enseñen una buena técnica, para que desde el principio puedas jugar de una manera decente y que así la progresión vaya siendo un pelín más rápida, porque al final, tú solo de jugar, al final, si eres un pelín competitivo, lo único que quieres es ganar, y ganar de cualquier forma, y vas a coger vicios que luego los vicios son muy difícil quitarlos. Te lo digo yo, por ejemplo, que, bueno, igual que te lo puede decir ella, a mí, por ejemplo, quitarme vicios del tenis me ha costado muchas horas de entrenamiento, y yo creo que la suerte que tenga una persona de empezar desde cero es eso, que se coja clases desde el principio, que teniendo clases incluso con amigos salen bastante económicas y se pueden llevar sin ningún problema, y empezar con una buena técnica y que te enseñen bien desde el principio y poder compaginarlo con jugar partiditos. Sí, justo esta mañana lo hablaba también con los monitores de allí del Raval, que si una persona empieza de nivel 0 y no coge clases, mejora al principio muchísimo, o sea, al final metes horas, te enganchas y metes horas, no sé qué, aprendes muchísimo, pero llega a un, ¿sabes? Como que llegas a un tope. Tienes un techo ahí brutal. En cambio, si tú coges clases, la progresión a lo mejor es más lenta, porque el monitor te exige que hagas las cosas bien, exige, claro. Exacto. y cuesta más aprender bien, pero claro, la progresión es infinita. O sea, no hay un techo ahí, ¿sabes? Puedes estar toda la vida aprendiendo. Entonces creo que es importante verlo desde esa perspectiva para... Yo eso lo sé porque... Para no quemarte. Sobre todo, tengo miles de discusiones con amigos míos que están enganchadísimos al pádel y que quedan todas las semanas para jugar, pero claro, al final me dicen, vente a vernos y nos dices, ya, pero no es... Cada día son más paquetes. Exacto. Porque es verdad, porque cada día quieres pegarle más fuerte, y si el golpe no lo haces bien es contraproducente. Al final te van a ganar gente que... Es importante el tema de las clases. Además, también yo creo que puede afectar las clases a nivel de... Si no vas a clases y no sabes realmente cómo se hace, por mucho que sigas, a mí, por ejemplo, me pasa que por mucho que lo intente, hay veces que no le doy, y Gorka os lo puede decir, que no le doy, jolín, al final dejo como de disfrutarlo porque digo, qué paquete, ¿no? Me frustro, en plan, ¿por qué no me sale? Pues si hubiera alguien que me explicara, a lo mejor me saldría mejor. Sí, ¿no? a lo mejor es un detalle muy absurdo, o sea, es muy una tontería que si te la dicen y te hacen a lo mejor repetir 10 veces, ya te sale. Claro. Y ya lo tienes ya para siempre. Entonces, si en este caso te lo pasarías, claro, mucho mejor si primero intentas como pulir esos detalles y luego ya ponerte a jugar con los... Sí, al final es como todo, o sea, nosotros, por ejemplo, en mi caso también, venimos a la universidad que nos enseñan. Si yo tuviera que estudiar desde casa solo, claro, pues supongo que me costaría mucho más, pues es en todo un poco igual. Si consigues y tienes la oportunidad de tener a alguien que te guíe un pelín, es todo mucho más sencillo. Pasa que a la gente yo creo que igual le da un pelín de pereza al tema de ir a los entrenamientos y tal, le mola ya partidos, jaleo, la quiero sacar por 3, me la quiero traer y... Es entendible también, eso es verdad, porque al final lo que ves por la tele, claro, mola es mucho. Mola mucho y luego es lo que quieres tú hacer.
pero no sale. No la vas a sacar desde la línea. No sé si a ti te pasará, pero a mí la sensación de entrenar creo que me mola mucho más que... O sea, si tienes el partido de tu vida lo disfrutas muchísimo, pero muchas veces en los partidos al final te toca sufrir o jugar de maneras que no las disfrutas tanto como entrenando. ¿No? O sea, al final la suerte que tienes es que entrenando, te salga bien o te salga mal, vas a tener otra oportunidad. Compitiendo, el objetivo sí que es ganar. Entonces, juegues mejor, juegues peor, como sea, tienes que buscar las habichuelas para poder ganar. Claro, muchas veces la tensión, no sé, son sensaciones que molan, pero no sé, yo personalmente me gusta más entrenar. Y que entrenando al final también te puedes pegar una idea de olla y decir, va, pues le pego desde aquí a correr, no tengo nada que perder. Sí. Pero en un partido igual, 40-40, tiebreak... Claro, estás aquí, tal, que no sé. Igual. Diferente. A ver, al final te tiene que gustar. Como todo, te tiene que gustar porque le tienes que dedicar horas de tu vida y te tiene que gustar. Y todo cuesta. Sacrificio para poder entrenar, es normal que a veces no guste porque la competición es muy golosa. Pero bueno. De lo que hemos estado comentando antes, que lo hemos hablado antes también de empezar, que era un poco polémica la pregunta, ¿creéis que el pádel, ya no tanto a nivel de que pueda ser olímpico, porque lo que hemos comentado hay ciertos requisitos que igual son más objetivos y no dependen tanto tal, pero ¿creéis que el pádel es un deporte con proyección para ponerse a lo mejor al nivel de deportes muy globalizados, ya sea baloncesto, fútbol o el propio tenis, que parece primos hermanos, pero es un deporte a lo mejor un poco más globalizado que el pádel? A ver, yo ahora, por ejemplo, que estoy más metido en la competición, considero que el pádel ha crecido muchísimo, pero falta reforzar mucho la base. O sea, yo creo que si sigue a este nivel, creo que llegará en algún momento que explotará por algún lado, porque está creciendo muy, muy, muy rápido. Entonces, ahora mismo Olimpiadas no hay, pero por ejemplo sí que incluso se retransmite el Mundial, que fue hace muy poquito. Ahora mismo está muy de moda el hecho que jugadores jóvenes que a lo mejor están ya en el final de su carrera o que se lo quieren dejar o incluso ganar un dinerito, irse fuera a dar clases, y eso también está haciendo que en muchos países se esté cogiendo mucho nivel. Aunque ahora mismo, en mi opinión, creo que para poder ver un buen torneo a nivel mundial, a nivel Olimpiadas, queda mucho recorrido. No sé las bases realmente cuáles son para que el pádel llegue a ser olímpico, no sé si depende de eso, pero para poder ver un buen torneo creo que todavía falta. O sea, al final lo que hemos podido ver, yo me acuerdo que vi la estadística hace poco cuando fue lo del Mundial, es que la superioridad tanto de Argentina como de España, yo creo que habrá pocos deportes en el mundo con los que hayan dos países que sean tan superiores respecto al resto. De hecho, no sé si te fijarías, pero es curioso que hay jugadores que se han nacionalizado por otros con Arabia países, Saudí y demás. Con Italia, con Arabia Saudí, para poder jugar el Mundial. Entonces, sí que es verdad que han llegado países a rondas más finales que a lo mejor no se esperaba, la gente que no está muy metida en el pádel, pero no es por méritos propios, es porque otros jugadores españoles o de argentinos se han metido en esos equipos. Era curioso. Sí. Yo creo que es cuestión de tiempo, al final, sin duda. Claro, estamos hablando de deportes, pues, baloncesto, tenis, pues imagínate la de años que le sacan al pádel en ese sentido, pero igual que Argentina a España y luego ya España al resto de países. Sí que es verdad que empezó Argentina, después España y tal, y ahora yo creo que sí que está siendo como de repente la explosión, ¿no? O sea, como que... Entonces yo creo que dentro de unos años se igualará todo mucho más por lo que comentáis, que al final pues muchos monitores españoles, igual que vinieron los argentinos aquí en su día y la mayoría de entrenadores eran argentinos, ahora está pasando con los españoles. Entonces al final es una forma de dar valor al deporte, ¿no? De que se expanda por todas partes, y dentro de unos años yo creo que el nivel será brutal. También es verdad que influyen sobre todo también a nivel económico. Empresas, pues hemos visto por ejemplo el salto, que fue muy polémico, el tema de World Padel Tour a Premier Padel, que también eso hace como que le dé mucho bombo al deporte y demás. Al final que empresas apuesten por el deporte, aunque sea a base de talonario, pero que apuesten por el deporte y decidan invertir más dinero, también tiene que ayudar sí o sí a que el deporte siga creciendo, aunque sea los top, pero lo que hemos hablado antes, al final los top, los chiquitines son de los que se fijan y necesitan a lo mejor un Messi, un Cristiano para poder empezar a dar el paso a ¿por qué no me meto a fútbol? Pues porque en vez de ser Messi quiero ser Tapia o quiero ser Coello. Sí. A ver, eso sin duda es así y está siendo así. Lo que, en mi opinión, vuelvo a repetir que
falta un pelín, ahora mismo falta un pelín de base, porque al final sí, los top es una barbaridad, incluso, bueno, o sea, los partidos que hacen son una locura, pero tampoco son para toda la vida. Entonces, el ayudar, ya no a nosotros, sino a la gente de menores que viene por detrás, el ayudar un pelín más a esa base para facilitarle el llegar ahí arriba, hará que el nivel de pádel sea mucho mayor, ¿sabes? Porque sí que es verdad que ahora mismo es que está muy muy diferenciado y la gente de abajo lo tiene muy muy complicado para poder meterse en esos torneos. Así es, poco a poco yo creo que al final el dinero, queramos o no, nos guste o no, o esa inversión de las grandes empresas, es lo que hace que las cosas se muevan, nos guste o no. Y al final si invierten en pádel, el pádel se ve, el niño quiere jugar a pádel, el padre quiere llevar al niño a pádel, y al final eso hace que, vamos, lo que comentábamos antes, que se pueda expandir y que la gente pueda vivir de ello, que es lo que hace que el deporte pues al final aumente en niveles. Si al final tú no puedes vivir de un deporte, pues vas a dedicarle menos horas o menos años de tu vida que si puedes vivir de ello. Sí, y de hecho, bueno, como comentabas tú, entre World Padel Tour y Premier Padel, y enlazado un poquito a lo que yo comentaba, o sea, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, la gente que puede acceder a ese circuito. Ahora mismo son, a lo mejor, te pongo un ejemplo, no me lo sé de memoria, pero igual son, no sé, 56 parejas, y antes en los torneos de World Padel Tour las inscripciones cerraban en 96 parejas, incluso 100 y pico parejas. O sea, para que veas que las personas que pueden acceder a jugar esos torneos, aunque sea en nivel de previas y preprevias, es muchísimo menor que como antes era en World Padel Tour. Y siempre se suelen ver a los mismos, además. Exacto, ¿no? Siempre. O sea, el acceder ahí es prácticamente muy difícil, porque aparte, existen unos torneos aparte de Premier Padel que se llaman FIP, que es de la Federación Internacional de Padel, en los que tú puedes conseguir puntos para luego entrar en esos Premier, porque el corte de puntos, eso va todo por puntos, y el corte de puntos está ahora mismo altísimo. Pero ¿qué pasa? Que tampoco está regulado. Entonces, como el objetivo de conseguir puntos es tan importante, los jugadores top se están bajando también a jugar esos torneos de menor rango, en los que en teoría a lo mejor nosotros podríamos jugar para poder conseguir tener la puntos, oportunidad. Y al final no puedes llegar a rondas finales porque te estás enfrentando a gente que está jugando cuadro final de Premier Padel. Es un poquito como la coña esta típica de gente pareja tocha de segunda, de tercera, que se mete en quinta para ganar el paletero. Pues lo mismo con los profesionales para conseguir puntos. Lo mismo, salvando las distancias, pero exactamente lo has explicado perfecto. Vamos, exactamente lo mismo. Así de forma general, ¿cómo veis el pádel en la ciudad de Castellón? ¿Veis más nivel, más jugadores, por ejemplo, aquí en Castellón que en otras ciudades? O... Como comentaba antes, yo creo que sí que ha subido muchísimo el nivel y sobre todo el volumen de gente que juega a pádel. Sí que es verdad que, a mi parecer, el tema de los torneos sí que está bajando bastante. Me refiero a los torneos de la Comunidad Valenciana y tal. No sé por qué razón, pero sí que yo es que últimamente estoy, bueno, hace tiempo que no compito y tal, pero sí que es verdad que lo voy viendo y me llama la atención que cuando yo dejé de competir, esos torneos se llenaban prácticamente, por lo menos de chicas, siempre había como primera, segunda, tercera, incluso cuarta categoría, y se llenaban las 4 categorías. Y ahora, por ejemplo, de chicas de primera, creo que prácticamente no sale. No sale nunca. Y el tema de chicos también está un poco, ¿no? Yo eso también lo comenté al principio, que cuando yo jugaba al tenis yo iba a ver a mi entrenador competir, que él competía en primera categoría, y los torneos la verdad es que eran una locura. O sea, venía gente de World Padel Tour de las previas de las preprevias a jugar en Castellón. Yo creo que ha pasado un poquito que al haber tantos cambios, o sea, se solapan mucho los calendarios. Quiero decir, yo el año pasado, en mi caso por ejemplo, el año pasado y el anterior estuve compitiendo muchísimo por aquí por Castellón, porque no podía acceder a esos torneos de mayor rango, pero ahora, como va todo por federaciones y realmente cada federación busca un poquito su interés, y en eso creo que estamos de acuerdo, Sí. Y no se fijan tanto a lo mejor en cómo están los calendarios puestos de otros torneos, y entonces muchos torneos coinciden
con torneos de Castellón. Entonces, claro, a mí a nivel personal a lo mejor me interesa más irme a jugar por tema dinero, por tema visión, para mi proyección me interesa jugar a lo mejor fuera de Castellón. Pero, por otra parte, creo que ahora mismo en las escuelas se está haciendo una formación base muy buena y se está trabajando muy bien para que yo creo que ahora no, pero dentro de X años yo creo que volverá a salir, ¿no? Volverá a salir una nueva camada de gente que llene esos torneos. Porque sí que es verdad que en categorías a lo mejor más amateur, digamos, pues como puede ser tercera categoría, cuarta categoría, sí que se suele ver bastante gente competir porque al final la gente tiene ganas de jugar, pero a nivel federado lo que pasa es que también, como todo hoy en día, ha subido el precio de las inscripciones, por ejemplo, y claro, tú en un torneo así, como mucho, imagínate que pierdes en primera ronda, juegas el primer partido solo y te has gastado 30 euros por jugar. Entonces, lo que sí que es verdad, lo que pasa es que eso no se ve tanto, es que están saliendo otras oportunidades de torneos no federados que están muy bien porque sobre todo se juega mucho en Valencia y aquí en Castellón están empezando ahora torneos a lo mejor que son ligas y entonces sí o sí te aseguras 3 partidos en un fin de semana, es una muy buena opción. Y yo creo que, ya te digo, se está trabajando muy bien para que ahora no, pero de aquí X años yo creo que volverá otra vez a tener bastante buen nivel Castellón, seguro. Por ir cerrando un poco, antes de las preguntas rápidas que haremos fuera, ha sido bastante también, sobre todo ha habido bastante bombo, sobre todo en últimos años, últimos meses, el tema un poco de, por ciertos actos puntuales, también es verdad, pero es verdad que el pádel siempre ha sido un deporte como con mucho respeto en la pista, ha sido como de los deportes como que nunca había problemas ni nada. Y es verdad que a raíz de, pues yo que sé, ciertos jugadores o ciertas polémicas que han habido, es verdad que sí que ha salido un poco el rumor de un poco de toxicidad dentro del pádel, incluso eso, como que gente que lo comparaba con actuaciones del fútbol y demás. Yo creo que, y quiero saber vuestra opinión también, que también es como todo, cuando las cosas crecen, pues también pasan más cosas, tanto buenas como malas. Pero ¿por qué creéis que está ocurriendo esta serie de actos? Y si creéis que va a ser algo recurrente o si son cosas puntuales del deporte como cualquier otro. Yo creo que al final el que juegue más gente siempre va... O sea, cuanta más gente juega, no más probabilidad hay de que se comporte mal o que hayan jugadores que pierdan un poco la calma en ciertos momentos. Aparte de eso, el tema de la presión, ¿no? Pues no es lo mismo a lo mejor competir de una manera más tranquila que estar jugándote ahí no sé cuántos miles de euros o que la marca te está metiendo presión o que he cerrado con mi pareja, aunque me caiga fatal, este torneo porque nos interesa por puntos. Entonces al final todas esas cosas hace un poco que el deportista vaya al límite y salga esa parte o esa cara que no mola tanto dentro de la pista. Aparte, yo creo que también la juventud de los jugadores, ¿no? Porque antes eran todos más veteranos, la gente que estaba ahí arriba durante años era gente ya con un poquito más de tablas, que a lo mejor ahora gente que de repente está jugando muy bien y tiene 20 años. Entonces, claro, el jugador de 20 años pues también, pues lo que ve un poco en la tele, también yo creo que eso se contagia, el tema de ciertas actitudes o ciertas tal sin querer, pues a veces imitamos, pero sin querer, ¿eh? O sea, me ha pasado algún partido que a lo mejor estaba un poquito tal y te salen gestos que dices, pero esto, y a lo mejor es que has visto, no sé, ¿sabes? Has visto a algún jugador o que ha hecho un gesto tal y de repente dices, joder, y ya lo cambias, pero... Y luego yo creo que también un poquito, yo creo que son cosas mucho más puntuales, porque como has comentado tú, al final cuando todo crece, externo a eso hay muchos intereses, a lo mejor se pueden malinterpretar muchas cosas. Entonces, en ciertas ocasiones a lo mejor yo creo que es más un poco tema marketing para que se siga hablando y dando bombo a esos temas que a lo mejor realmente luego lo que ha pasado, creo, en mi opinión. O sea, se trata más de cosas puntuales del deporte, que como tal decir que el pádel se está convirtiendo en un deporte tóxico, ni mucho menos. A ver, al final sí que es verdad que, claro, es lo que digo, al estar creciendo tanto se reinventan muchas cosas, hay muchas cosas nuevas que a lo mejor al ser novedosas pues no se controlan tanto y pueden haber errores, como puede haber errores arbitrales y tal, o entre jugadores, que es lo más normal del mundo a lo mejor comparado con hace unos años. Pero ya te digo que yo creo que no es un deporte comparable al fútbol y eso son cosas mucho más
Básicamente porque, por ejemplo, tú estás jugando un punto y el público está callado. O sea, Sí, es algo impensable en el fútbol, por ejemplo. En el fútbol, por ejemplo, es impensable. Estás en una jugada y te están hablando 80.000 personas. Entonces, yo creo que es algo mucho más puntual que comparado con ese deporte, por ejemplo. Pues muy bien. ¿Algo más que opinar? Nada, si queréis decir algo para nuestros padelluts, nuestros oyentes, algún mensaje importante. Por mi parte, animar a toda la gente de Castellón que nos oiga a que se animen a probar, a que llamen, que pidan información, que pregunten por clases, por partidas, lo que necesiten. Estamos aquí para enseñar, para ellos, para que disfruten. Y nada, otra vez daros las gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir la tarde con vosotros. El placer es nuestro. Sí. Pues eso, al final un poquito lo mismo. Daros las gracias por haber compartido este ratito con vosotros y poder expresarnos un poquito más tranquilos. Y un poco lo mismo, animar a todo el mundo a que empiece, bueno, o que siga jugando, que yo creo que en Castellón se está trabajando muy bien en las escuelas, hay muchas oportunidades y muchas escuelas a las que poder asistir, y en mi caso, pues cualquier persona que tenga cualquier tipo de duda, cualquier necesidad que se le ocurra, pues estamos para ellos, para lo que necesiten. Y tú la primera. Te esperamos un día cada uno. Yo os buscaré. Vale. Pues muchísimas gracias por venir y por compartir toda la información, que es súper interesante, la verdad. Sí. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bum bum, Padelena, 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 bum 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 bum, Padelena, 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 bum 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 bum, Padelena, bum bum bum, Padelena, bum bum, Padelena, bum bum, Padelena, bum bum bum, Padelena, bum bum bum. Padelena, bum bum, Padelena, bum bum, Padelena, bum bum, Padelena, bum bum, Padelena, bum 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 bum, Padelena, bum bum bum, Padelena, bum bum, Padelena, bum bum, Padelena, bum bum bum, Padelena, bum 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 bum, bum bum, Padelena, bum 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 bum, bum bum, Padelena, bum 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 bum.